Bien, teníamos pendiente la desigualdad triangular. La manera más sencilla de analizarla es probando la llamada desigualdad de Cauchy-Schwarz. Vamos a ello. Primero la vamos a motivar en R2 con el producto escalar euclídeo. La norma o módulo de todos los vectores es positiva si no son nulos, como hemos visto en la lección anterior. En particular, la norma del vector z2 en este dibujo, que es perpendicular a la proyección del vector en R2x sobre el vector en R2y, tiene que ser positiva o cero. ¿De acuerdo? Z1 es la proyección de x sobre y, z2 es el vector perpendicular a él, por tanto x es z1 más z2, y la norma de z2, por definición, tiene que ser un número positivo. Y de hecho la norma euclídea sabemos que lo es, porque es una raíz cuadrada de una suma de cuadrados. Z1 es fácil de calcular, sabemos que es paralelo a y. Y para obtener el coeficiente, sabiendo que su longitud es la proyección de x sobre y, pues sabemos en el producto escalar euclídeo que tiene que ser x por y veces y dividido por la norma de y al cuadrado. ¿Qué vemos aquí? Vemos el coseno del ángulo entre x e y, un vector al que le quitamos todos los módulos de y. Fijémonos que hay x por y entre y cuadrado, o sea que el módulo de y no entra en la expresión, y el vector de todas maneras es paralelo a y. Así que esta fórmula da un vector de módulo, el módulo de x veces el coseno del ángulo que forman x e y paralelo a y. Bueno, eso es z1. Pues lo sustituimos en la expresión x igual a z1 más z2. Despejamos z2, que es x menos xy entre y cuadrado por y, y tomamos la norma, que tiene que ser mayor o igual que 0. Así pues queda 0 menor o igual que x menos xy entre y cuadrado por y consigo mismo, producto escalar. Esa ecuación es cierta para cualquier producto escalar u con v, ya que es la propiedad P3 que habíamos escrito para el vector z2, que es la proyección de x perpendicular a y. O sea que aunque he motivado esta fórmula con el producto escalar euclídeo, es cierto en cualquier caso. 0 es menor o igual que el producto escalar de ese vector consigo mismo. De manera que la demostración que sigue a partir de este punto vale para cualquier producto escalar. Vamos a operar. Tenemos aquí el producto escalar de una resta de dos vectores consigo mismo. De ahí tienen que salir 4 términos, pero como el producto escalar real es simétrico, los dos productos cruzados se agrupan en uno solo. Así que queda el producto escalar de x por x, más el producto escalar de y por y con un coeficiente, menos 2 veces el producto escalar de x con y por otro coeficiente. Y aquí está escrito. Lo que hemos usado para obtener esa expresión son las propiedades P1 y P2 de linealidad y simetría. Bueno, x con x es la norma de x al cuadrado. Y los otros dos términos se agrupan ya que los coeficientes contienen x por y al cuadrado, y en el término que lleva y consigo mismo tenemos un denominador que es la norma de y cuadrado al cuadrado, es decir, la norma de y a la cuarta. Hay una cancelación, queda la norma de y cuadrado entre la norma de y a la cuarta, que es 1 entre la norma de y cuadrado. Se combina con el otro término y queda de esta forma: 0 menor o igual que el módulo de x al cuadrado menos el producto escalar de x con y al cuadrado entre y al cuadrado. Multiplicamos toda la ecuación por la norma de y al cuadrado y queda así. Producto de x con y al cuadrado es menor o igual que el módulo de x cuadrado por el módulo de y al cuadrado, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Otra manera de escribirla es recordar lo que son las normas de x y de y en términos del producto escalar, y queda de esta forma. Producto escalar de x con y al cuadrado tiene que ser menor o igual que el producto de x consigo mismo veces el producto de y consigo mismo. En geometría elemental, esta fórmula es muy fácil de interpretar. X por y, sabemos en el espacio euclídeo, es el módulo de x por el módulo de y por el coseno del ángulo que forman. Sustituimos en la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que lo único que deja es coseno de teta menor o igual que 1. El coseno de teta puede estar entre menos 1 y 1 y su módulo es menor o igual que 1, pero eso ya lo sabíamos. La desigualdad se convierte en igualdad, es decir, se satura, si los dos vectores son paralelos. Y paralelo a x, es decir, y igual a una constante alfa por x, implica que el producto de x por y es x producto escalar por alfa x, pero como es lineal, alfa sale fuera, queda alfa x por x, y por otra parte y por y, repitiendo el mismo razonamiento, es alfa cuadrado x con x, donde una alfa sale de la parte izquierda del producto escalar y la otra de la parte derecha, del primero y del segundo argumento respectivamente.
¿Cómo queda la fórmula de Cauchy-Schwarz? Pues alfa cuadrado menor o igual que alfa cuadrado, lo cual es cierto y de hecho son iguales, se satura la desigualdad. Bueno, hay un caso más, el caso de generado y igual a 0. Si y es igual a 0, todo lo que hemos discutido no se puede utilizar, porque el vector z2 no existe, no puedo proyectar x sobre algo que es 0 sin obtener 0, no puedo dividir por la norma de y. Así que este caso hay que tratarlo por separado, pero no se tarda nada. La norma de y es igual a 0, porque y es igual a 0, el producto escalar de x con 0 es 0. A esto nos obliga la linealidad en el segundo argumento. Entonces, la desigualdad de Cauchy-Schwarz queda de la siguiente forma. El lado izquierdo de la desigualdad es 0. ¿Y el lado derecho? Pues ahí tenemos el módulo de x por el módulo de y todo al cuadrado. Pero el módulo de y es 0, porque y es el vector 0. Así que el lado derecho también es 0. La desigualdad es cierta y de hecho también está saturada. Vamos con algún ejemplo. Tomemos dos vectores perpendiculares, el 1, 0 y el 0, 1. X por y es 0. Pero el módulo de x y el módulo de y son ambos 1. Entonces, ¿qué dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Que 0 al cuadrado en el lado izquierdo es menor o igual que 1 por 1. Cierto. Vamos ahora a examinarla con un producto de funciones. Tomemos f de x igual a 1, g de x igual a x, dos funciones sencillísimas, en el intervalo 0, 1. Y el producto escalar va a ser la integral entre 0 y 1 de f por g diferencial de x. Bueno, eso es lo mismo que la integral entre 0 y 1 de 1 por x diferencial de x. Que claro, es x cuadrado medios entre 0 y 1, que es un medio. Ya tenemos el lado izquierdo de la desigualdad. Vamos con el derecho. Tenemos que ver las normas f2 al cuadrado. Para f esto es la integral entre 0 y 1 de f cuadrado, pero como f es 1, la integral es 1. Así que la norma también es 1. Vamos con g. La integral de g entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1 de g cuadrado diferencial de x es x cubo tercios entre 0 y 1, que es un tercio. ¿Cómo queda la desigualdad? Un medio al cuadrado es menor o igual que 1 por un tercio. Más difícil. Vamos ahora con la función f1 de x igual a 1, pero f2 de x igual x cuadrado menos 1 entre x más 1 menos x. Y me voy a hacer el sonso. Aquí podríamos simplificar f2 rápidamente, pero voy a retrasar ese paso y lo voy a ir haciendo más tarde. No reconozco que la función f2 de x se puede simplificar y la trato tal y como está de momento. Así que adelante. Primero, para examinar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, voy a calcular las normas. Voy a proceder de cálculo más sencillo a cálculo más complejo. El primero es la integral de 1 al cuadrado, que es la norma de f1 al cuadrado. Y esa integral, claro, es 1. Así que la función f1 está normalizada a 1 en el intervalo 0, 1. Voy ahora con la función f2 y tomo el producto escalar f1 con f2. Eso es lo mismo que la integral entre 0 y 1 diferencial de x, 1 por x cuadrado menos 1 entre x más 1 menos x. Que es lo mismo que la diferencia de integrales. La integral de x menos 1 menos la integral de x. Las dos integrales son iguales, claro. Hay una simetría respecto al punto 1 medio. Si las calculas rápidamente, resultan menos 1 medio igual a menos 1. Bueno, ahora el cálculo más difícil. La norma de f2 al cuadrado, que es la norma de esta función x cuadrado menos 1 entre x más 1 menos x al cuadrado. Tiene tres trozos. Elevo al cuadrado el primero, luego tomo el cuadrado de x y finalmente le resto dos veces x por x cuadrado menos 1 entre x más 1. De repente me doy cuenta que x cuadrado menos 1 entre x más 1 es simplificable a x menos 1. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Así que los tres trozos de esta integral que he escrito son fáciles. Uno integra x menos 1 al cuadrado, otro integra x cuadrado y le resto dos veces la integral de x por x menos 1. Quedando x menos 1 cubo partido tercios queda un tercio, x cubo tercios queda un tercio y la integral de x por x menos 1 queda menos 2 un tercio menos un medio. Lo sumamos todo y resulta 1. Ya tenemos los tres trozos de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Lo llevamos allí. Comprobemos. f1 con f2 al cuadrado, el lado izquierdo, es menos 1 al cuadrado. La norma de f1 al cuadrado es 1 y la norma de f2 al cuadrado es 1. Así que la desigualdad queda 1 menor o igual que 1. Es decir, se satura. El lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Entonces, ¿estas dos funciones son vectores paralelos? Pues sí. Al comprobar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, hemos encontrado que el coseno del ángulo que forman, con el producto escalar entre funciones, es menos 1. Así que la función f1 y la función f2, considerados vectores
en este espacio de funciones entre 0 y 1 son dos vectores paralelos. Vamos a verlo. f2 será x cuadrado menos 1 entre x más 1 menos x. Pero eso es lo mismo que x menos 1, simplificando la fracción, menos x, que es menos 1. Así que f2 es igual a menos f1. Pues claro que son paralelos. Bueno, de hecho son antiparalelos, porque hay un signo de diferencia entre ellos. La desigualdad de Cauchy-Schwarz se satura también si los vectores son antiparalelos, porque es una desigualdad entre cuadrados. Bueno, ahora ya podemos probar la desigualdad triangular para la norma que teníamos pendiente. Hemos definido la norma a partir del producto escalar y hemos demostrado la desigualdad de Cauchy-Schwarz aplicándole el producto escalar consigo mismo al vector z2 que habíamos definido antes, que podíamos interpretar geométricamente en espacios sencillos que ya conocemos como el vector x menos su proyección paralela sobre el vector y. Ya hablaremos de eso. Entonces la norma de x más y al cuadrado, que es lo que entra en un lado de la desigualdad triangular, si la norma viene de un producto escalar, x más y por x más y. Aplicamos la bilinealidad del producto escalar, y esto es x cuadrado más y cuadrado más 2x por y, que es menor o igual que la norma de x cuadrado más la norma de y cuadrado más 2 veces el módulo de x con y. ¿Por qué es esto? El producto escalar de x con y es un número real, así que su módulo tiene que ser mayor o igual que él, porque el número real puede ser positivo o negativo, pero el módulo siempre es positivo. Así que por eso tenemos una desigualdad menor o igual. A continuación le aplico la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Este producto escalar de x con y lo acoto por la norma de x por la norma de y. Así que la norma de x más y cuadrado queda menor o igual que la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado más 2 veces la norma de x por la norma de y. Pero esto es lo mismo que la norma de x más la norma de y paréntesis al cuadrado. Entonces saco la raíz y ¿qué queda? Del lado izquierdo la norma de x más y y del lado derecho la norma de x más la norma de y. Que claro es la desigualdad triangular. Un lado de un triángulo tiene que ser menor o igual que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Evidentemente la desigualdad se satura para tres vectores paralelos, porque saturan la desigualdad de Cauchy-Schwarz. El coseno es 1, bueno, o menos 1 si son antiparalelos. La desigualdad triangular se satura al mismo tiempo que se satura la de Cauchy-Schwarz. Y ya hemos visto que si la norma cumple una desigualdad triangular, la distancia también. Así que la lógica es clara. Como el producto escalar satisface la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la norma satisface la desigualdad triangular y por tanto la distancia también. Así que eso demuestra la desigualdad triangular tanto para la norma como para la distancia, basadas por ejemplo en el producto escalar euclídeo.